Silencio. Escucha. Negra y criminal. Quizás suene extraño que empecemos una nueva temporada de Negra y Criminal hablando de la voz, pero la voz es nuestro elemento, nuestra primera herramienta. En este programa, como sabes, convocamos a muchas voces con el único fin de invocar tu voz, la que te distingue, la que te hace diferente del resto de voces, la que grita, susurra, seduce o explica, incluso aunque estés en silencio. Tu voz, se oiga o no se oiga, eres tú. Y luego están las otras voces. A veces otra voz se nos pone por delante y la perseguimos. Otras aparece por detrás y entonces huimos de ella o nos enfrentamos según nos dé. Para nosotros, la voz es la forma y es ella la que proyecta las sombras. La voz propone un bosque oscuro, o un acantilado de vértigo, o unos pasos que se acercan por el pasillo, o una respiración aproximándose hasta tu nuca en un callejón solitario. La voz propone y la imaginación dispone el resto. Es un juego, o más bien un ambiente, un escenario seguro en el que muchas voces son convocadas para invocarte a ti. La cuestión es, entre todas estas voces, ¿cuál crees que sería la tuya? El caso real. ¿Sabes cuál es mi primer recuerdo, Nancy? Yo estoy tumbado en la cama, junto a ella, como ahora contigo, y acaricio la piel de mi madre. Es muy suave. En realidad, en ese momento yo no sabía que era mi madre. Pensaba que era mi hermana mayor. Se había quedado embarazada de mí y mis abuelos se ahorraron la vergüenza, haciendo creer a todo el mundo que eran mis padres. Me enteré años más tarde. ¿Te lo puedes creer? ¿Estás cómoda? ¿Hay algo que te moleste? Si estás incómoda, me lo dices. La hija del jefe de policía de Midvale se merece estar como una reina. Ah, vaya, en lo mejor de la historia. Bueno, yo sigo contándote. Un día mi tía estaba durmiendo la siesta en el sofá y a mí se me ocurrió gastarle una broma. ¡No se va a callar nunca ese maldito teléfono! Perdóname, Nancy. Debe de ser mi novia, que es un poco impaciente. Ahora mismo estoy contigo. Tienes que estar calladita. No te preocupes, que vuelvo ya. ¿Qué quieres, Elizabeth? ¿Cómo sabías que era yo? Porque estaba pensando en ti y solo tú adivinas mi pensamiento. Pensé que te habías olvidado de mí. No me has llamado en 5 días. He estado muy liado entre los exámenes y el voluntariado. ¿Qué es eso? ¿El qué, amor? Se oye algo, como alguien gritando. ¿Quién es? ¿Es que estás con otra? Es la tele. Hay una película de una chica amordazada a la que un hombre tiene atada en su cama. ¡Ah, qué horror! ¿Te gustan esas cosas? A mí quien me gusta eres tú. Amor, ¿quieres cenar esta noche conmigo? Claro. Pues termino aquí unas cosas y paso a recogerte. Vale. Ponte guapa, que tengo muchas ganas de verte. Claro. Y tú no estudias mucho. Descuida. Y apaga la televisión, que no me gusta que veas esas cosas desagradables. No te preocupes, la voy a apagar ahora mismo. Te quiero. Yo también. Ya está, Nancy. Ahora podemos seguir con lo nuestro. Me vas a disculpar, pero tengo un poco de prisa, así que tendremos que ir un poco más rápido de lo esperado. Espero que no te importe. Ted Bundy.
story which is based on a true story which is based on a ¿Cuántas veces hemos dicho que el hogar influye de forma excepcional en los asesinos? En esta ocasión no podía ser menos. Ted Bundy era un auténtico psicópata, un criminal que medía sus movimientos, siempre elegantes hay que decir, pero que escondía en una infancia abominable. El seno materno le predispuso a convertirse en uno de los asesinos en serie norteamericanos más famosos de su historia. Tal era el odio que profesaba hacia su supuesta madre, que desde muy jovencito Ted había reprimido su personalidad hasta forjar un fuerte poder de seducción. Podemos decir que nos encontramos ante el Casanova del crimen. La infancia de Theodore Rowell Cowell, ese era su verdadero nombre, fue un cúmulo de mentiras. Su madre, Louise, era una mujer soltera a la que le había abandonado su pareja, un veterano de las Fuerzas Aéreas Americanas. Así que por vergüenza decidió esconder la maternidad haciéndose pasar por la hermana mayor de Ted. Durante muchos años le hicieron creer que sus padres eran sus abuelos. Aquel suceso le traumatizó considerablemente y el germen del odio materno empezó a brotar. ¿Por qué tanta mentira?, se preguntaba el muchacho. Bundy, que adquirió este apellido cuando su madre se volvió a casar con un cocinero del ejército, creció en la localidad norteamericana de Burlington, donde nació en 1946. La tensión familiar era insoportable. Madre e hijo tuvieron que soportar los maltratos físicos a los que su abuelo sometía a su abuela. La violencia era una tónica habitual, así que Louise decidió poner tierra de por medio y marcharse. Cuando se trasladó a Tacoma fue cuando conoció a su marido. Sin embargo, la relación entre Ted y su padrastro nunca se consolidó. Cada una de estas vivencias marcaron a Ted, que sufría múltiples secuelas infantiles. El joven se mostraba reservado, extremadamente tímido e introvertido, infantil en algunos momentos y con una fuerte tendencia a estar solo. Por eso sus compañeros le trataban como una especie de bicho raro. No tenía amigos ni pretendía tenerlos. Entiendo que esa etapa de aislamiento, sumada al ferviente rencor hacia su madre, fue lo que le condujo hacia una siniestra válvula de escape, muy común por cierto en todo asesino en serie, que es la de mutilar y asesinar a cualquier animal que encontraba a su paso. Ese era su divertido hobby del que nadie supo hasta que los psicólogos analizaron su perfil en la cárcel. Pero el punto de inflexión en su carácter llegó cuando empezó sus estudios de Derecho. Todo cambió aquí. Ahora sus compañeros le veían como un chico afable y con buenos modales. Era muy buen estudiante, activo y seductor con las chicas, un hombre guapo, elegante, romántico, tierno, encantador. Así le describían quienes le conocieron. Incluso algunos expertos como el profesor de psiquiatría de la Universidad de Washington, el Dr. Ronald Smith, llegaron a ponerle un peculiar apodo cinematográfico. Daba una impresión agradable. Se expresaba con corrección, elocuencia e inteligencia. Si tuviera que describirle, diría que es una especie de Cary Grant juvenil. Pasó de la timidez a la seguridad, de la introversión a tener un carácter dominante y de liderazgo. Y fue ese mismo poder de seducción el que utilizaba para con sus víctimas, chicas universitarias a las que asesinaba de forma atroz, regodeándose en el dolor. El motivo de estos crímenes, un antiguo amor, le dejó tan destrozado que generó en él una tétrica obsesión por la sangre. Las víctimas de Bundy casi siempre tenían rasgos comunes. Eran estudiantes, morenas, de pelo liso y con aspecto de clase acomodada. Un prototipo que evocaba la imagen de su primera novia, Stephanie Brooks. Pasó años obsesionado con ella y con el dolor que le había provocado. Bundy no era un cazador activo. A él le gustaba utilizar engaños para atraer a sus víctimas, como un depredador que adquiere el aspecto de una flor irresistible para su presa. Oh, no. ¿Cómo puedes ser tan torpe? Georgianne ve a un chico apuesto, con muletas, al que se le caen un montón de libros que intenta transportar torpemente. Por supuesto, Georgianne se acerca. Espera, que te ayudo. Ay, muchísimas gracias. Queda comprobado que andar con muletas y cargar con libros no es compatible. No te preocupes, pero llevas muchísimos. Derecho penal, derecho mercantil... Estudiante de Derecho para servirte, en cuanto me gradúe. Derecho, qué difícil. Mi padre dice que siempre viene bien conocer a un abogado. Me encanta eso de... ¡Protesto, señoría! Te confieso que escogí Derecho solo para poder decir esa frase. Muchas gracias. A ver si ahora consigo llegar con todo esto a mi coche. ¿Lo tienes muy lejos? Si quieres te acompaño. No, no te preocupes. No quiero que una mujer tan guapa lleve tanto peso. No es molestia, de veras. Ok, acepto. Lo tengo aparcado a la vuelta de la esquina. Perfecto. Vamos.
No hay mejor trampa que aquella en la que la presa entra por propia voluntad. ¿Tú también eres estudiante? Sí, estudio periodismo televisivo. Quiero estar en la acción. A mí también me gusta la acción. Este es mi coche. ¿Te los dejo aquí? Si no te importa ponerlos debajo del asiento, yo tengo que ir a coger algo en el maletero. No, claro. ¿Quieres aquí, en el...? Bundy le asesta un golpe en la cabeza con una palanca de metal. Cuando despierta, Georgianne está medio desnuda en mitad del bosque. Bundy la mira fijamente, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Pasa? ¿Qué es? ¿Por qué me has atado? ¡Suéltame! ¡Socorro! ¡Socorro! Con esa vocecita dudo que te vayan a oír. Espera que te ayudo. ¡Socorro! No hay respuesta. Bueno, que no se diga que no lo hemos intentado. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacerme? Nada, por ahora. Déjame marcharme. Por favor, por favor. ¡Deja de llorar! Te pones muy fea cuando lloras. ¿Nunca te lo ha dicho tu mamá? Pues es raro, porque a las mamás de las niñas pijas como tú les suele importar mucho que sus niñas estén siempre muy guapas. Stephanie, la primera novia de Bundy, era una chica de buena familia, inteligente y atractiva. Rompió su relación con él por considerarle un inmaduro sin un proyecto de vida. ¿Qué te he hecho yo? Déjame ir, por favor. Otra vez ese gesto feo. Venga, ponte guapa. Que tu mamá y tu papá quieren verte guapa. ¡Que te pongas guapa! La tipología de sus víctimas era la misma que la de Stephanie. ¡Mira qué guapa! ¡Mira qué inteligente se te ve! Como si matase a Stephanie una y otra vez. ¡Puta! ¡Muere! Bundy le agarra el cuello con una mano y le tapa la boca con la otra. Aprieta hasta que la chica deja de respirar. Creo que ya no vas a necesitar a ningún abogado. El cuerpo de Georgianne estaba aún caliente cuando Bundy la violó por primera vez. En los días posteriores volvió al lugar para eliminar pruebas. Aprovechó las visitas para violarla en repetidas ocasiones. Aquel cadáver le parecía irresistible. ¿Cómo se definiría a sí mismo? Basically, I was a normal person. Básicamente me considero una persona normal. No soy ni un pervertido, ni alguien que frecuente bares, ni nada de eso. Soy una persona normal, con buenos amigos, que llevaba una vida como la de todo el mundo, excepto por esta pequeña, pero muy potente parte que mantuve en secreto y escondida. Más que una vida normal, este psicópata llevaba una clara doble vida, donde el llamado asesino de estudiantes tenía dos caras. Una afable, tierna y entregada a los demás, y la otra completamente perversa, peligrosa y demencial. Sin embargo, no nos equivoquemos, no estaba ni loco, ni psicótico, ni desviado sexualmente. Así lo afirman Ralph Munro, antiguo secretario de Estado, y el Dr. Smith, que no supieron ver al monstruo que se escondía bajo aquel galante disfraz. Parecía un buen chico. Era un placer charlar con él. Sabíamos algo de su actividad profesional y pensábamos que tenía un futuro prometedor. Era un triunfador en ciernes. Uno de los rasgos más importantes de su personalidad era que parecía muy sincero. Era como si emanase sinceridad por todos sus poros. En aquellos momentos no me di cuenta de que llevaba una máscara cuidadosamente diseñada para relacionarse con los demás. Ni por lo más remoto advertí al monstruo que acechaba bajo el disfraz. El verdadero problema de Ted era la fuerte dependencia que tenía hacia las mujeres y su temor a ser humillado por ellas. Esto generó en él una necesidad de matar que se materializó en 36 víctimas, aunque los investigadores hay que decir que apuntan a que fueron en torno a unas 100. Ese sentimiento de miedo a ser humillado se gestó durante su infancia, así que cuando surgió la oportunidad no dudó en matar, quizá para conmocionar a los familiares que le habían traicionado, en especial a su madre. El psiquiatra forense José Carlos Fuertes nos cuenta cómo incubó la mente de Ted Bundy dicha venganza. Saber lo que pudo pasar por la mente de Ted Bundy es algo realmente difícil. ¿Cómo gestionó una venganza? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Cuál es la explicación psicopatológica o psiquiátrica a un comportamiento tan abyecto, tan cruel, tan pérfido? Evidentemente son especulaciones lo que podemos hacer, pero quizá parte de su conducta, una gran parte de su conducta pudo estar relacionada con esos sentimientos de abandono, de frustración personal, de engaño que sufrió por parte de unas personas muy importantes en su vida.
En definitiva, cuando Bundy se entera de todo lo que ha ocurrido, es muy probable que en ese cerebro todavía adolescente, en ese cerebro infantil, se produzca un cruce de cables, y ese cruce de cables sea el responsable de lo que ulteriormente va a convertirse en un auténtico drama. También fue una casualidad lo que despertó el instinto asesino en Ted Bundy. Todo comenzó cuando en la primavera de 1967 se enamoró perdidamente de Stephanie Brooks, una joven estudiante de psicología. La chica en cuestión era todo lo que él había soñado. El romance parecía casi de película, pero tras 2 años de relación, ella decide ponerla fin. Stephanie veía en Ted a un chico sombrío y sin aspiraciones. Así lo explica Anne Rule, autora de Strangers Beside Me. Ella le dijo que no llegaría a nada, que carecía de ambición, que no sabía arreglárselas, que le faltaba un proyecto de futuro. Las palabras de Stephanie hicieron que Bundy no superase la ruptura y se acabase obsesionando con ella. No podía soportar que le dejase y empezó a escribirle cartas para hacerle cambiar de opinión, pero con el tiempo se olvidó. Y tuvo otra novia, se llamaba Meg Anders. Una vez que Bundy fue arrestado por la policía, esta mujer publicó un libro con su verdadero nombre, Elizabeth Kendall, donde explicaba su relación con el asesino. A lo largo de sus páginas narraba cómo en el momento de mantener relaciones sexuales con él y para llegar al orgasmo, Ted le pedía que se quedase completamente quieta, que fingiese estar muerta. Esa era la única manera que encontraba para alcanzar el clímax. Pero el destino hizo que aquella vieja obsesión volviese a Ted. Durante un viaje a California en 1973, se reencontró con su antigua novia Stephanie. En aquel momento fue ella la que cayó prendida de él, y cuando parecía que todo volvía a la normalidad, Ted decidió poner punto y final a la historia. Acababa de consumar la vendetta que había planificado durante tanto tiempo. Desgraciadamente, aquel suceso estimuló al asesino de estudiantes, que inició su delictivo periplo en el año 1974. A su primera víctima, la joven Joni Lenz, de 18 años, la asaltó en la habitación de la residencia donde se encontraba. La golpeó brutalmente con un objeto metálico y la penetró con un trozo de madera que había arrancado de la cama. Joni sobrevivió milagrosamente, pero con daños cerebrales irreversibles. A partir de ese instante, Ted no pudo dejar de secuestrar a jovencitas en el campus. Con cada crimen, el sadismo iba en aumento, hasta el punto de acabar descuartizando el cadáver de su víctima. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que un joven encantador e inteligente como él pudiese perpetrar tan tremendas atrocidades a personas que no conocía de nada? El doctor José Carlos Fuertes nos da su punto de vista sobre el tema. La conducta de Bundy es una conducta realmente curiosa y peculiar desde el punto de vista de la psiquiatría forense. Él destruye, él agrede, mata de una forma despiadada, absolutamente impulsiva, en algunos momentos casi compulsiva, a personas que no conoce de nada, con las que no tiene ninguna relación, salvo la que puede existir en su pasado, salvo los recuerdos que se pueden actualizar al ver a esas mujeres que de alguna manera representan parte de su fracaso. No olvidemos que Bundy es una persona acomplejada, es un criminal que a pesar de esa aparente capacidad de seducción, de esos rasgos pseudo-psicopáticos, en el fondo es un individuo con unos enormes, profundos, graves e intensos complejos de inferioridad. La vida de sus víctimas no tenía ningún valor para él, porque no eran personas de carne y hueso, solo objetos. Cuando le detuvieron y explicó los hechos, Bundy los describió en tercera persona, como si no fuera con él el asunto. Decía, probablemente la colocaría en el asiento trasero del coche y luego la taparía con algo. Durante los meses siguientes, multitud de chicas continuaron desapareciendo sin dejar rastro. En noviembre de 1974, Bundy había matado ya a 12 chicas. Cambiaba de apariencia constantemente, pero eligiera el disfraz que eligiera, su personaje siempre desprendía encanto y sinceridad. Aquella mañana, Ted Bundy, el depredador, se hizo pasar por... Disculpe, señorita. ¿Tiene un momento? ¿Nos conocemos? Soy el agente de policía Roseland. Verá, señorita, le traigo malas noticias. ¿Cómo? Tranquila, no es grave. Le han intentado robar el coche. ¿Se lo han llevado? No, por suerte lo he impedido. Su coche está a salvo. Muchas gracias, agente. Se me ha puesto el corazón a mil. Todo ha quedado en un susto. Sin embargo, me va a tener que acompañar a comisaría. ¿A comisaría? ¿Para qué? Necesitamos que preste declaración para el informe. ¿Y cómo sé yo que es policía? Enséñeme su identificación. Mi turno empieza en media hora. Tengo mi uniforme y mi placa allí. Yo se lo enseño encantado, pero tendrá que acompañarme. Serán 15 minutos. Prometo no robarle más tiempo del necesario. Ok, de acuerdo. Lo siento, estoy un poco nerviosa. No pasa nada. Es perfectamente comprensible. Acompáñeme. Agente, creo que se acaba de pasar la salida. La comisaría era por allí. ¿Qué comisaría? ¡Ah! ¿Se refiere a esa subestación? Tenemos que ir a la central del distrito. Es lo mejor para estos papeleos. Tenga paciencia.
Ok, como usted diga. Pero debería avisar a casa que llegaré tarde. No será necesario. Para Bundy, este tipo de cortejo, por llamarlo de algún modo, formaba parte de toda la parafernalia del crimen. Engañar a la víctima no solo era un juego, era una manifestación de poder. Sabiendo algo que ellas no sabían, tenía el control y prolongaba el placer de la espera. ¿Por qué se detiene? ¿Sucede algo? Tranquila, todo está en orden. Bundy llevaba meses sin asesinar, tenía hambre, y esa ansiedad, como les pasa a tantos serial killers, le volvió descuidado. Con Carol Daronch, Bundy cometió su primer error. Te vas a quedar en el coche, haciendo lo que yo te diga. ¿Qué hace? ¡Abra la puerta! ¡Abra! ¡Mírala! Pero si te has convertido en una pequeña fiera. ¡Ábrame! ¡Estate quieta! ¡Quieta! Como te muevas, te reviento los sesos. Por favor, no le he hecho nada. Déjeme, agente. Trae el brazo aquí. Le agarró con fuerza el brazo izquierdo y le colocó unas esposas. Pero cuando se dispuso a atarle la otra, Carol aprovechó para golpearle en el estómago. ¡Hijo de puta! Carol no dejó pasar la oportunidad. Consiguió abrir la puerta del coche y salió corriendo. ¡Socorro! ¡Pare! En aquella ocasión, la fortuna jugó en contra de Bundy. La joven consiguió que una moto parara y la llevara a una comisaría, esta vez real. ¡Ven! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Aquella noche alivió su rabia matando a Debbie Kent, de 17 años, su víctima número 13. En la escena del crimen se encontraron las llaves de las esposas con las que había atado a Carol Daronch. El círculo se iba cerrando y los problemas para Bundy no paraban de crecer. ¿Qué le dijo su familia cuando supo todo esto? Mi familia, mi novia, todos se quedaron en shock cuando me arrestaron por primera vez. No tenían ningún indicio de que yo fuera un asesino. Me miraban y veían al hombre americano modélico que aparentaba ser. Las apariencias siempre engañan, y Ted Bundy manejaba la suya a la perfección. Tenía a todo el mundo engañado, como le ocurrió a él de niño. Mentira tras mentira, este asesino en serie fue forjando una técnica cada vez más depurada para engatusar a sus presas. Incluso decidió cambiar los escenarios de sus crímenes y viajar a través de Estados Unidos con el fin de despistar a las autoridades. Aunque el modus operandi hay que decir es que siempre era el mismo. Secuestraba a sus víctimas, las llevaba a un lugar seguro para no correr riesgos, las estrangulaba hasta que fallecían y una vez muertas las sodomizaba con algún objeto contundente o incluso con su propio pene mientras mordisqueaba sus cuerpos. Tremendo. El doctor Fuertes nos resume qué tipo de aberraciones padecía Ted Bundy en aquel momento. Ted Bundy sufre varios trastornos desde mi punto de vista como psiquiatra forense. Por un lado, nos encontramos que tiene un trastorno de la personalidad severo, grave, importante. Habría que determinar y precisar cuáles son las características del trastorno, pero desde luego está en el perfil psicopático sin duda. Además de eso, nos encontramos que tiene un trastorno en la inclinación sexual, tiene una parafilia, o quizá tenga dos. Por un lado el sadismo, que es una conducta parafílica, y también la necrofilia. Y además tiene un descontrol en los impulsos muy importante, que le hacen, sin lugar a dudas, ser un sujeto extremadamente peligroso, extremadamente violento, y la historia nos ha puesto de manifiesto claramente cómo con estos perfiles pues la capacidad de cometer actos y acciones delictivas pues es intensísima. Algunos testigos describieron el aspecto de Ted, pero se hacía imposible encontrarle, ya que cambiaba de imagen continuamente. Modificaba su peinado, se dejaba barba o se afeitaba, y además sus rasgos físicos no llamaban demasiado la atención, así que no levantaba ninguna sospecha. Era, por decirlo de algún modo, todo un camaleón. Sin embargo, las investigaciones revelaron que en todos los crímenes se había utilizado el mismo coche, un Volkswagen de color blanco. Aquella pista fue esencial, aunque la clave de todo estuvo en el retrato robot elaborado entre agentes de Utah y de Washington. Cuando la policía lo hizo público, una amiga de su entonces novia, Meg Anders, identificó dicha imagen con la del asesino. Y en este caso el parecido con Bundy era asombroso. Así que Meg, ¿qué hizo? Llamó de forma anónima a la policía contándoles dicha información. Pero los investigadores no la creyeron. Tuvo que ser una superviviente de Bundy quien le llevase a la cárcel tiempo después. Y fue en agosto de 1974 cuando le condenaron a 1 año de prisión, pero logró fugarse y desaparecer varios meses. Eso sí, Ted nunca dejó de matar, pero sí que comenzó a cometer muchos errores. Uno de ellos fue la agresión a Carol Daronch. Su testimonio fue clave para conseguir más pistas sobre la identidad del asesino de estudiantes. 9 meses después, hablamos del 16 de agosto de 1975, un guardia de seguridad para a Bundy mientras merodeaba por una zona residencial. Durante el registro del coche, encontró más indicios para incriminarle.
Por suerte, la policía acababa de localizar al agresor de Carol. En los siguientes 3 meses, las autoridades investigaron en profundidad la vida de Bundy y tomaron declaración a varios de los testigos, incluida su expareja Meg Anders y su propia madre Louise. El juicio contra Ted Bundy se inició el 23 de febrero de 1976 por un delito de secuestro agravado, porque, ojo, todavía no había confesado ninguno de sus crímenes. De hecho, él creyó que se iba a librar, curiosamente. Pero cuando Carol Darronch explicó lo ocurrido aquella tarde, Bundy rompió a llorar negando todos los cargos. Las pruebas eran irrefutables. Era culpable. El juez lo sentenció a 15 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la picaresca de este seductor le sirvió para alargar el proceso judicial y apelar. Primero, despidió a su abogado, y segundo, lo que hizo fue ejercer como su único defensor. El nuevo proceso en el condado de Garfield era toda una estrategia para escapar. ¿Y lo consiguió? Hasta en 2 ocasiones consiguió fugarse, tiempo suficiente para continuar dando rienda suelta a ese impulso asesino. En aquellos meses huido, Bundy atacó y asesinó a 7 mujeres más. Y llegó la última de las detenciones. Esta se produjo en la noche de San Valentín de 1978. Bundy conducía su coche de una forma un tanto extraña. De nuevo, el asesino estaba acechando una residencia estudiantil. Los 9 años que Ted Bundy pasó en el corredor de la muerte lo convirtieron en un auténtico fenómeno de masas. Era odiado e intensamente amado casi a partes iguales. Miles de mujeres llenaban su celda de cartas de amor. Su personalidad arrolladora había calado tan hondo como su silencio. No confesó ni un crimen hasta meses antes de ser ejecutado. En ese tiempo habló con numerosos periodistas y psicólogos, entre ellos James Dobson. ¿Qué sintió la primera vez que asesinó? Fue como despertar de un trance horrible. No quiero ser dramático, pero es como si hubiera sido poseído por algo terrible. A la mañana siguiente, habiendo saciado esa sensación, volvía a ser yo mismo y estaba totalmente horrorizado. Le cuesta hablar de esto. Es muy duro. La herida se ha vuelto a abrir y he vuelto a sentir el dolor de lo sucedido. ¿Usted piensa alguna vez en todas esas víctimas y el sufrimiento de sus familias? Sí, claro que sí. Quizá piense que estoy tratando de justificarme, pero no ganaría nada haciéndolo. ¿Estás ahí? Con la ayuda de Dios he podido experimentar el dolor que provocaron mis actos. ¿Se siente responsable de sus actos? Totalmente responsable de ello. He venido a verte. Sí. ¿Te recuerda lo que sucedió en Omega Chi? No te escondas. Sí. Te voy a encontrar. Entré de noche persiguiendo a una chica. Lisa. Lisa. La había visto en una discoteca. Eres muy guapa. La seguí hasta su hermandad. Y por eso he venido. Cuando llegué no había muchas chicas. Aquella noche no tenían toque de queda. ¿Dónde estás? Aquella noche mató a 2 chicas e hirió de gravedad a 3 más. ¿Estás aquí? Sí, así fue. Oh, no eres Lisa, pero también me sirve. Me gustaría decirle cómo fue esa experiencia, pero no puedo. ¿No les diría nada a sus familiares? No puedo restituir lo que les quité y tampoco busco su perdón. Los entiendo, pero no puedo comprender el dolor de los padres de las niñas y las jóvenes que maté y violé. Bien, ha estado bien. Pero yo en realidad buscaba a Lisa. ¡Lisa! Puedo intentarlo, pero no puedo sentirlo. ¿Dónde estás? ¿Entiende que esas personas deseen su muerte? Mi muerte no les va a devolver a sus hijas y hermanas ni eliminar todo el dolor que he causado. ¡Ah! Aquí estás. Te encontré. Hola, Lisa. Así. Encima de ti. ¿Tiene miedo a la muerte? A veces me siento solo, pero estaba deseando quedarme a solas contigo. La muerte es una experiencia que todos compartimos. Aquella magnética personalidad no solo generó una corriente férrea de seguidoras, sino que impactó al juez y al jurado, que veían estupefactos cómo este asesino en serie ejercía como abogado en su propio caso. Así describe ese momento el letrado Lynn Allen Thompson. Cuando se acercó a las personas que componían el jurado, éstas se reclinaron en el asiento. Le pidió a la gente que describiera con todo lujo de detalles lo que vio al apartar las sábanas. En ese momento, a ninguna de las personas de la sala o que seguían la vista por televisión, a nadie le quedó ninguna duda
de que lo que ese hombre quería era revivir sus atrocidades. A pesar de su talante tan apuesto, las pruebas que se aportaron durante el primer juicio fueron determinantes. En especial una. Nos referimos al molde que un odontólogo hizo a los mordiscos de las víctimas y que coincidían con la dentadura de Ted Bundy. Así que tenemos los moldes, las fotografías, los indicios y los testimonios. Todo le relacionaba con los casos de asesinato perpetrados en varios condados. Tras varias horas de deliberación, el 23 de julio de 1978, el jurado le encontró culpable de los crímenes de Lisa Levy y Margaret Bowman. El juez sugirió que le condenaran a la silla eléctrica. Tras este primer juicio, llegó un segundo en enero de 1980 por la muerte de Kimberly Leach en Orlando. Esta vez Bundy prefirió no autodefenderse y sus abogados intentaron apelar a la incapacidad mental, pero nadie le creyó. De nuevo fue encontrado culpable y su ejecución se llevaría a cabo el 24 de enero de 1989. Hasta entonces, Ted lo había intentado todo para salvarse, todo. Pero al no poder, decidió confesar todos sus crímenes. Las charlas con eminentes psiquiatras que podemos ver en internet siguen poniendo los pelos de punta. Bundy por fin había dejado atrás el silencio. Su última voluntad fue ver a un sacerdote y también ir al baño para evitar hacerse sus necesidades encima. Murió el animal. Este fue uno de los titulares que se pudieron leer en algunos rotativos tras la ejecución de Ted Bundy en la silla eléctrica. Tenía 41 años. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, tras numerosos retrasos que él mismo provocó, aportando nuevos datos sobre sus brutales crímenes. Tras su ejecución, cientos de ciudadanos celebraron su muerte a las puertas del penal de Stark. Ese fue el fin del asesino más famoso de los Estados Unidos, un criminal que dejó más de 30 víctimas que se sepa y una celda llena de cartas sin abrir de una legión de admiradoras. Negra. Negra. Negra y